Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Y hoy recibimos aquí, con orgullo y alegría, a una pareja talentosa, Cristina Barros y Marco Buenrostro, quienes brillan en el universo de la gastronomía mexicana. Y asimismo contamos con la destacada participación de Alejandro Ordorica. Así es que vayamos directamente a la mesa que ya está servida. Tres han sido los intereses centrales de Cristina Barros a lo largo de una carrera tenaz y brillante. En primer término, las letras españolas, campo y mundo que domina de modo excepcional. En segundo, la docencia, en la que se ha distinguido como profesora en instituciones en su tiempo tan afamadas como el Colegio Madrid, del que llegó a ser directora general, una institución altamente prestigiada que le diera desde su fundación los refugiados republicanos españoles. Y en tercer lugar, y durante los lustros recientes, el de la cocina mexicana, cuya historia conoce y ha dado a conocer de un mundo cabal. De igual forma, se registra una destacada trayectoria en el caso de Marcos Buenrostro, defensor y gran divulgador de las cocinas de los pueblos y culturas originarios. Un trabajo en verdad inagotable que Marco Buenrostro ha venido desplegando a la limón con Cristina Barros y que de esta suerte se ha convertido en referencia insoslayable en un precedente serio acerca de los perfiles de las culturas indígenas o populares en nuestro territorio. Es decir, conocedores del México profundo y tercamente vivo, entre circunstancias generales adversas. Prueba de ello es una vasta y rica bibliografía en la que encontramos títulos como La Sonce y Sereno, Tipos mexicanos y vida cotidiana, testimonios sobre los indios de México, el maravilloso nopal y el amaranto, cocina prehispánica y colonial, la alimentación de los antiguos mexicanos en la historia natural de la Nueva España, de Francisco Hernández, entre otros. Toda una obra, admirable y merecedora de premios y reconocimientos. Estamos con Cristina Barros y Marco Buenrostro, una pareja talentosa que se ha propuesto seguir la huella de nuestra cultura. Bienvenidos al Sabor del Saber. Buenos días. Es un enorme gusto tenerlos aquí. Igualmente, Marta, qué gusto estar de veras platicando contigo con el auditorio. Pues yo quisiera preguntarles muchas cosas a los dos. ¿Cómo se conocieron y cómo decidieron unir sus fuerzas para estas investigaciones tan importantes en el ámbito de la gastronomía y de la cultura en general? Pues en realidad nos conocimos tiempo atrás, hacia 1988, pero de una manera muy fugaz. Y luego fue Cuauhtémoc Cárdenas quien propició un reencuentro a partir de que Mónica del Villar y yo estábamos haciendo un libro sobre la panadería mexicana, que finalmente se convirtió en el santo olor de la panadería. Marco, según me comentó Cuauhtémoc, tenía una colección de panes muy interesante de toda la República. Entonces, bueno, pues lo busqué, nos encontramos y vimos que teníamos muchísimas cosas en común, muchos intereses conjuntos. Y pues hicimos el primer libro que salió de ese encuentro, que se llama La Sonce y Sereno, Tipos mexicanos en la Ciudad de México, que editó el Fondo de Cultura Económica y que, bueno, pues fue el primer hijo conjunto. Qué bueno, pues de veras que qué importante es su labor que han hecho en nuestra gastronomía y en la cultura, como decía, en general. Realmente es muy un sentimiento de mucho orgullo tener mexicanos que se preocupan por lo nuestro y de una manera tan auténtica. Y bueno, pues yo quisiera que me platicaran de la alimentación de nuestro pueblo indígena. ¿Sigue vigente? Yo sé que ustedes dos son, bueno, pues grandes investigadores y que tienen mucho reconocimiento en este ramo. Sí, en lo general, desde mi punto de vista, sigue vigente. Está muy amenazada por diferentes factores, esencialmente
la presión de la comida industrial. Tú sabes que los refrescos llegan a los puntos más remotos de este país, tienen la mejor distribución, más que los partidos políticos, ¿verdad? Sí. Mucho más que la acción oficial, digamos, y esto hace que esté amenazada, y está amenazada porque tiene la presión de algunos medios de comunicación que insisten en darle prioridad a estos productos. Allí hay que decir también que nuestra alimentación fue muy sana. Las enfermedades modernas como obesidad y otras relacionadas con los aditivos químicos que tienen los productos industriales, pues no está presente en la comida de los grupos indígenas, que por cierto es muy variada. Pensar en un grupo indígena del norte o pensar en un grupo en maya, en la península de Yucatán, pues son comidas muy distintas, muchas de ellas ligadas a la biodiversidad en la cual se desarrollan estos grupos, biodiversidad que está muy completa precisamente porque estos grupos aprecian, usan, tienen una relación armónica con la naturaleza, y eso hace que la comida mexicana pues sea muy variada, ¿no? Yo diría que está en muy buenos términos la comida todavía muy completa, pero está altamente amenazada. Pues a mí me gustaría que nos comentaras después de una pequeña pausa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo defenderla? Porque realmente sí es una tristeza que esta cultura tan vasta y tan importante, que además ahora, pues con este reconocimiento tan importante, pues debemos todavía de luchar más por preservarla. Así es que vamos a la pausa y regresamos con nuestra conversación. ¿Y cómo llevar estas tradiciones a las ciudades para que estén más presentes dentro de nosotros? Sabemos que tenemos un gusto, yo pienso que ya está en nuestros genes, ¿no? Este amor por la cocina mexicana. Sin embargo, también siento que la globalización, las hamburguesas y todo esto distrae un poco. Sí, sobre todo pienso que en los jóvenes ha habido cambios importantes en la dieta. Y bueno, también un elemento importante, sobre todo en las ciudades, es el que las mujeres hemos dejado un poco por el trabajo, por el esfuerzo, pues ahora sí que por reunir lo necesario para comer, para vivir. Estos espacios, ¿no? de la cocina. Digo, yo no es que no esté de acuerdo con que la mujer participe, pero creo que sí es muy importante el papel nuestro o incluso de los padres en poder llevar a nuestras mesas muchos de estos alimentos que han sido tradicionales y que se han dejado también de lado en parte por esta falsa noción de prestigio. Como que ciertos alimentos corresponden a ciertas clases sociales. Por ejemplo, es lamentable que haya bajado el consumo de frijol en México, ¿no? Y el frijol, pues, es un alimento importantísimo porque unido al maíz nos da la proteína perfecta y porque tiene cualidades importantes en relación con la salud, fibra, previene ciertas enfermedades como el cáncer de colon, en fin. Y luego los quelites, que serían otro de estos alimentos muy importantes que llegan a las tiendas de autoservicio en una cantidad mucho menor que si uno acude a los tianguis y se acerca a las marchantas que los traen desde sus lugares, porque en la Ciudad de México de veras tenemos una oferta de cocina impresionante. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en la ciudad de Pachuca, ¿no? Donde bajan las señoras a vender los hongos en temporada y donde uno puede acercarse y comprarlos con toda confianza porque ellas saben muy bien qué es lo que nos traen. Igual que las señoras de llegan a la ciudad con lo mismo, o en ciudades como Toluca, donde también llegan alimentos de todos los alrededores y donde hay mercados como el de Tianguistengo, por ejemplo, donde uno puede encontrar. Entonces, realmente la idea es tratar de acercar a estos mercados, a estos espacios y lo que ha sido tradicional y también diría yo de nuestras abuelas en las manos y
quizá cuando ya no nos acompañen nos vamos a, pues, en esta situación de decir, ¿por qué no les pregunté? ¿Por qué no anoté la receta? ¿Por qué no las acompañé a prepararla? Porque pues también las familias van acumulando unos sabores, unas tradiciones, una serie de vinculaciones con la cultura alimentaria que no deberíamos perder. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además creo que en este momento todavía se hace mucho más necesario, sobre todo con este problema de diabetes, que debemos de sentirnos preocupados y avergonzados, porque ¿cómo ocupar el primer lugar en esta enfermedad? Y yo siento que todos estos productos y estas costumbres nos llevarían a recuperar pues costumbres muy sanas, además a lograr ese peso ideal, porque son hechas, lo sabemos, ¿no? Que nuestros antepasados cocinaban a vapor, ahí nació la olla express, ustedes lo saben muy bien. A ver, cuéntanos, Marco. Bueno, yo creo que cuando hablamos de cocina mexicana hablamos de la suma de cocinas étnicas y regionales, cocinas que fueron muy sanas. Casi todos los cronistas de la época de Contacto y casi todos los personas que escriben sobre la salud de los mexicanos, de los indígenas mexicanos, de los grupos, distintos grupos étnicos, se refieren precisamente a lo bien adaptado que estaban físicamente y a su capacidad de trabajo de estos grupos étnicos. Yo creo que es una certificación de la comida actual mexicana. Es eso, la suma de estas cocinas étnicas y regionales que estaban bien estructuradas, que tenían la capacidad de apropiar propuestas venidas de otras latitudes y hacerlas propias a nivel tal que forman este cuerpo de cocina actual, y que muchos de los ingredientes venidos de fuera y que fueron apropiados tiene un carácter propio que no puede reconocerse ya en otras latitudes. Tienes toda la razón, Marco, y de veras qué interesante es lo que nos estás comentando. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta conversación que además en este momento resulta todavía más trascendente. Estoy cierta que tú has sido alguien muy importante en esta lucha por conocer todas las partes negativas de los transgénicos. ¿Por qué no nos comentas sobre este tema? Sí, pues es muy importante ahorita que la Secretaría de la Semarnat y la Secretaría de Agricultura, la Zagarpa, acaban de autorizar siembras piloto de maíz transgénico. Esto es muy grave porque ya es el paso previo a las siembras comerciales. Y parecen no darse cuenta las autoridades de que lo que se intenta con esta presencia de Monsanto, en este caso, y otras transnacionales, es contaminar nuestros maíces criollos y apoderarse de las semillas del mundo. Esa es finalmente la tirada. Porque lo que se ha demostrado es que los maíces transgénicos que se conocen hasta la fecha no son en absoluto solución para nosotros, no resuelven ninguno de los problemas básicos, y en cambio en México hay una cantidad de enormes razas de maíz, 59 razas, pero además cientos de variedades, y esas variedades de maíz están adaptadas para un sinnúmero de ecosistemas. O sea, tenemos maíces, por ejemplo, en la selva, o tenemos maíces en zonas semiáridas como el Valle del Mezquital. Muchos de estos maíces, si no existieran, pues significarían el hambre para miles de personas. Tenemos pues que preservarlos por muchas razones, porque entre otras cosas el maíz tiene esa capacidad de adaptación enorme al nivel del mar, a 3,000 y tantos metros sobre el nivel del mar, suelos húmedos, suelos arenosos, en fin. Y esto sería una solución contra el hambre en el mundo, más cuando estamos frente al cambio climático. Mientras que los desarrollos que han hecho estas otras empresas
son realmente cosa de risa en relación con la biotecnología de nuestros antepasados y la que siguen desarrollando los campesinos todas las cosechas, porque ellos van seleccionando los maíces de acuerdo con lo que se va presentando y también de acuerdo con las necesidades culinarias. Por eso hay maíz palomero, hay maíz para pinole, maíz para tortillas, maíz para hacer los totopos oaxaqueños, etcétera. Y todo esto tiene un sentido, es una cultura. Y por el principio precautorio, nosotros hemos firmado acuerdos internacionales en ese sentido, sería indispensable que el gobierno mexicano cerrara filas para la protección de nuestro maíz. Pues de veras, yo espero que así lo haga nuestro gobierno, que escuche de veras la voz de ustedes y que están autorizadas y que se han unido muchas y muchos mexicanos. Y además cuenten con toda nuestra adhesión, el Sabor del Saber está con ustedes en esta lucha, porque además entiendo que nuestro maíz podría desaparecer, ¿no? Es uno de los riesgos, ¿verdad? Que es una de las cosas. Uno de los riesgos es lo que decía Cristina, que unas compañías se apoderen patentando los distintos granos. Cuando un transgénico se hace, se le pone una etiqueta, que es una especie de garantía de la patente, y el polen puede volar de parcelas con maíz transgénicos a parcelas en donde no hay maíz transgénicos, y al contaminarlo se contamina con esta patente también, ¿no? Y eso hace que puedan ser demandados. No, pues eso es muy importante. Y además algo que yo quiero preguntarles, ¿qué hay con la Gran Vía? Bueno, la supervía poniente, esa es otra de nuestras causas. Bueno, es una vía que evidentemente no va a resolver los problemas de vialidad de Santa Fe. Los traslada el Puente de los Poetas a Luis Cabrera, que es una avenida ya de suyo saturada. Es un gran negocio, lo digo con toda franqueza. Cada kilómetro de esa vía cuesta 1,000 millones. Dicen que es de la iniciativa privada el gasto, pero no es cierto, porque en el título de concesión hay lo que se llama rescate carretero y realmente la empresa no arriesga en absoluto nada. Con ese título de concesión, la empresa tiene garantizadas sus ganancias, pase lo que pase, más el 10% anual, o sea, lo que haya gastado o lo que se haya pactado, que son 4,800 millones de pesos, más lo que resulte. Y pasa por 2 áreas naturales protegidas, o sea, por un área natural protegida y que es la de Tarango, por un área de valor ambiental que es la Loma, y esto es muy grave para la Cuenca de México. Estamos teniendo problemas severos en cuanto a la recarga del acuífero, hay un déficit de agua, extraemos 100% más de lo que se recarga por lluvias, y todos tendríamos que estar cuidando esta cuenca, que es un tesoro muy grande que no acabamos de entender, ¿no? Lo único que hacemos es pavimentarla en lugar de preservar su belleza. Y bueno, incluso también estas áreas de donde viene pues algunos comestibles, que hay una relación de muchas comunidades con la naturaleza todavía muy cercana. Estos son proyectos lesivos para todos nosotros, no cabe duda, y habría que detenerlos. Qué pena, de veras. Yo les pido a todos los que nos están viendo que nos apoyen de veras en esta lucha que aquí nuestros invitados están haciendo y que nosotros debemos de verdad de secundarla. Y una pregunta así ya muy apretada, ¿cuál es el platillo favorito tuyo, Marco? Bueno, hay varios, algunos... Pero el preferido, así. Pues yo diría una buena sopita de fideo. Ay, es deliciosa. ¿Y tú, bueno, Cristina, querida? Para mí, toda clase de atoles y tamales. En eso sí son mi perdición, rico, verdaderamente. Pues sí. Y hay una variedad infinita en este país. No, este país son los 1,001 tamales. Pues ha sido un placer platicar con esta pareja que tiene tanto que decirnos. Y ahora los vamos a invitar a la participación siempre muy bien aderezada y condimentada de Alejandro Ordorica, que hablará también de los libros de nuestra pareja, pues ahora invitada. Van a ver que los van a disfrutar mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Marta. Gracias a ti, gracias a ustedes y al auditorio.
una gran obra, sin duda, la de Cristina Barros y Marco Buenrostro. Me parece que está llena de saberes y de sabores y que sienta realmente precedente en el género, en el tema, en la literatura, en la cultura misma que se vincula a las tradiciones culinarias de nuestro país. Y miren, es una obra vastísima y de alta calidad. Mencionar tan solo su libro del Amaranto, donde vemos su carácter sagrado, pero también este potencial nutritivo que debiera ser una solución para la alimentación de los mexicanos en nuestros días, o el libro sobre el nopal, igual, con todas sus tradiciones y con todas sus ventajas y beneficios. Y qué decir de Itacate, donde recopilan estas deliciosas crónicas o artículos periodísticos que publicaran durante tantos años en el periódico La Jornada, donde hay verdaderamente un abanico de todo lo que es nuestro, de lo que está cerca de las comunidades indígenas y de este mestizaje que se alarga y se extiende hasta este siglo XXI. Pero me detengo, aunque sea brevemente, en un libro que me subyuga, además del libro sobre libros de cocina, que es una obra suprema, esta otra que tiene que ver con la cocina prehispánica y la cocina colonial, donde igual vemos cómo estas deidades de nuestros antiguos pobladores y nuestros ancestros propiamente se vinculan porque mezclan alimento y deidad, y así como ofrendan tamales, lo mismo a una diosa que ampara los partos, que a Mayagüe, la diosa del pulque, y este sentido del respeto a la naturaleza, donde se pide perdón al animal sacrificado, pero que es preciso hacerlo para alimentarse y vivir, o ese castigo enorme que recibe quien desperdicia los granos de maíz, es decir, la comida. Y así muchas referencias que tienen que ver con esta visión histórica. Pienso entonces en Netzahualcóyotl y en este predominio de las culturas indígenas hasta nuestros días. Y por eso, en uno de sus poemas que parece incursionar en el futuro: toma ya tu cacao, la flor del cacao, que sea ya bebida. Amigas, amigos, fue de verdad interesante haber escuchado las palabras sabias y comprometidas de Cristina Barros y Marco Buenrostro. Asimismo, la certera participación de Alejandro Ordorica. A ustedes, gracias por habernos acompañado y aquí los esperamos la semana entrante. Y quiero despedir esta emisión con una reflexión de Gustavo Esteva que dice así: sin maíz no hay país. Que la luz los acompañe.